Estamos acá en estudios con el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, para tratar de entender, lo que se ha revelado hace algunas horas, este pedido o esta acusación de 35 años. Se está pidiendo 35 años contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Encantado. A ver, doctor, entendemos que la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski era complicada, haciendo un poco de antecedentes. Ni él bien renunció a la presidencia de la República, de alguna manera acosado también o presionado por una bancada mayoritaria fujimorista. El Ministerio Público solicitó su detención domiciliaria y él ha estado por varios años detenido en su casa sin poder salir. Recientemente se le levantó esta medida. Sin embargo, ¿se justifica un pedido de este tipo? Es importante recordar un poco los antecedentes del caso Westfield. Sí, a ver, estamos ante un caso que hay que anotarlo. No tiene que ver con el ejercicio del señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, sino se ubica aproximadamente, el caso Westfield Capital y Fair Capital, aproximadamente 2004-2006, cuando él se desempeñaba como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Exacto. El primer dato. Segundo, que esta es una acusación que, hasta donde sabemos, por trascendidos, y una vez más la Fiscalía presenta información que además pareciera ser bastante grandilocuente, altisonante por la cantidad y el volumen que, según se sabe, por la información que ha trascendido de lo que se presentó, más de 5.000 páginas de una acusación. 5.000 páginas. Es normal, perdóneme, doctor, porque ya la cifra es llamativa. Porque en el Perú el otro día conversaba con la doctora Delia Muñoz, ex ministra de Justicia, y me dice que pues tenemos esta necesidad del papelito, ¿no? Nos encanta presentar papeles. Lamentablemente, esta es una característica de los últimos tiempos y de estos casos, y particularmente del equipo especial. Si uno compara, por ejemplo, la acusación que se hizo en el caso Fuerza Popular del mismo fiscal José Domingo Pérez, más de 15.000 páginas, una acusación que hace inmanejable el caso. Pareciera que este caso también tiene esas características, pero el tema está en que se hace necesario que se brinden todas las garantías básicas a la defensa, al imputado, al ex primer ministro o ministro de Economía en su momento. Pedro Pablo Kuczynski refirió a los hechos, debido a que es una acusación que circula, por lo menos la información a nivel mediático, pero según hemos conocido por parte tanto de su hermano, que ha tenido alguna información, alguna presencia en las últimas horas, y su propio abogado, ni siquiera han sido comunicados del contenido del mismo. Siendo un tema tan grave, no entendemos cómo el sistema funciona de modo tal que el último a enterarse es siempre el abogado defensor. Y ese es un tema que creo debe corregirse. Pero más allá de este procedimiento, lo importante es tener presente y analizar la consistencia, la calidad de información, de evidencia y de pruebas que presenta la Fiscalía. A ver, haciendo un pequeño, digamos, resumen de lo que fue el caso Westfield Capital, ¿no? A él se le acusa, entiendo, y usted me corregirá, doctor, de haber tenido su banquito, digamos, esta institución, esta organización financiera para estructurar capital, justamente para las empresas o para los proyectos donde participaba Odebrecht, cuando él era un funcionario público, cuando él era ministro de Economía. Entonces, eso es lo que se señala, ¿no? Que, oye, tú te has beneficiado porque tu empresa unipersonal levantaba capital o estructuraba capital financiero a empresas que licitaban con el Estado y cuya firma era necesaria, tu firma era necesaria. Así es. La estructuración financiera implica la intervención de una empresa especializada, además de alcance internacional en el mundo financiero, para lograr hacerse de un capital sustentado en operaciones que este tipo de empresas como Westfield Capital o First Capital desarrollaban para proyectos amplios de transnacionales como Odebrecht en nuestro país. Sin embargo, acá se presentan dos situaciones que la Fiscalía, entiendo, ha ido poco a poco trabajando, que es establecer si el pago que hace la empresa Odebrecht a estas empresas de asesoría financiera, Westfield Capital, por poner una de ellas, es un pago por los servicios de estructuración financiera o más bien era una suerte de recompensa por haber logrado hacer o contar con la intervención del entonces ministro de Economía para lograr finalmente la aprobación final del proyecto.
Él decía que había, y usted recordará en su momento, él decía que era un muro, una barrera china, donde él, si bien era el titular, si bien era su empresa, él delegó todas las funciones y la dirección de la empresa al famoso empresario chileno, su socio Gerardo Sepúlveda, y mientras él era ministro de Estado, mientras él era ministro de Economía o presidente del Consejo de Ministros en su momento durante la época de Toledo. Pero esto es suficiente, es un argumento válido, porque finalmente yo como Ministerio Público, como fiscal que busco el crimen, digo, oye, pero tú recibías tu plata de ahí. A ver, si se trata de una acusación por lavado de activos, son dos elementos centrales que tienen que establecerse y que entiendo habrá de alguna manera formulado el fiscal. Caso contrario, este caso tendría que pasar a la siguiente etapa y archivarse. Esos dos elementos centrales son establecer la ruta del movimiento de esos fondos que se imputan como presunto lavado de activos u operaciones de transferencias, pero que el exministro o expresidente señala que son el pago de los servicios acordados en el contrato de consultoría o asesoría financiera, lo primero. Y lo segundo, establecer si hay o no un origen delictivo, un origen ilícito, porque únicamente puede configurarse el lavado de activos en la medida que se está disponiendo de un origen, de un patrimonio, de un capital, de un activo que tiene una procedencia delictuosa. Si eso ha establecido la Fiscalía y es su deber haber formulado esa teoría del caso ahora en la acusación, pues habrá un caso más o menos sólido. Pero si no ha logrado establecer una conexión y sobre todo definir que el pago que reciben estas dos empresas, que luego evidentemente van en parte, dado su condición de socio o directivo de esta empresa, al patrimonio personal de Pedro Pablo Kuczynski, pues si no se logran establecer estos dos elementos, va a ser muy difícil que se pueda sostener una operación de lavado de activos. Sí, sin embargo, el caso de conflicto de intereses es clarísimo o no. Se lo pregunto porque, claro, PPK, dueño de Westfield Capital y First Capital, que firmaban contratos con la constructora Odebrecht y con otras brasileñas y que luego ganaban licitaciones con el Estado cuando él era ministro de Economía o premier y era un agente clave en el sector público para que estos contratos se den. ¿No hay un conflicto de intereses? A ver, es un dato, es un indicio, pero según se conoce, forma parte de otro proceso. Por Westfield Capital está este caso, que es el caso de la operación económica y la disposición de fondos, pero paralelamente está el caso por presunto delito, aparentemente de corrupción, de tráfico de influencias o de concertación ilegal, en el que sí se está analizando la participación del entonces ministro para favorecer o de alguna manera brindar algún tipo de información privilegiada para que se puedan concretar esos proyectos. Pero ese es el otro caso. Lo que ocurre que son casos que están conectados, evidentemente, porque si se habla de una operación de lavado de activos para estos proyectos o vinculados a esos proyectos, se entendería que existe lavado de activos en la medida que se haya establecido también, por lo menos en un caso probable, que había un caso de corrupción en esa operación o en ese proyecto. Pero sucede que este caso, y esto es lo que no se entiende de la Fiscalía, el caso de lavado de activos está caminando de manera mucho más rápida que el caso donde se está definiendo el posible origen ilícito de esos fondos. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público pone como agravante el tema de organización criminal? Porque claro, uno diría, bueno, investiguemos el conflicto de intereses. Y entiendo que el conflicto de intereses puede haber prescrito ya por la cantidad de años. Bueno, si se hablara, por ejemplo, de un delito de negociación incompatible dado el año 2004, 2006, en que fue ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto que habría ya prescrito. Entonces, de negociación incompatible. ¿Por qué la Fiscalía va por el camino de la organización criminal, que parece pues una figura bastante gravosa para un caso así? Históricamente, el delito de organización criminal se utiliza y se aplica en el derecho comparado pues, para las grandes organizaciones terroristas, los grandes cárteles de trata de personas, de tráfico ilícito de drogas, de fraudes financieros internacionales, pero a gran escala. O sea, criminalidad de alto impacto en la estabilidad, la paz, la seguridad del mundo. Pero
vemos que de manera demasiado ligera en los últimos años de nuestro país, y no solamente en los casos de connotación política, sino en diferentes otros tipos digamos, criminalidad o de actividad inclusive empresarial o económica, se acuña el delito de organización criminal sin mayor reparo que establecer que haya una participación de 2 o más o 3 personas. O sea, es suficiente para criterio de la Fiscalía ese análisis tan literal de la norma, que establecer que hay 2 o más 3 personas, entonces ya forman una suerte de asociación que se organiza para cometer delitos. Doctor, y esto, en realidad, nosotros siempre lo hemos cuestionado y lo hemos denunciado, parece una lectura arbitraria y exagerada de este tipo penal. Porque hay que hacer los paralelos, ¿no? Y todo se tiene que investigar, se vio conflicto de intereses, bueno, que se investigue en todo caso. Pero una cosa es lo que vimos en el gobierno de Pedro Castillo, donde sí se ve claramente pues, que había ministros hoy prófugos de la justicia, investigados, sobrinos, funcionarios públicos, lobistas, gente que operaba fuera o dentro del gobierno, y ves que es un grupo de gente importante. En el caso de PPK, lo que llama la atención es que esta supuesta organización criminal incluye al chofer, a la secretaria, ¿no? Al socio chileno. Entonces, claro, son más de 2 personas, pero ¿es suficiente para decir que es una organización criminal? Debe quedar clarísimo que el factor de la pluralidad o del número de personas que establece la norma no tiene que ser el único elemento para establecer que se configura un delito de organización criminal. La organización criminal es una, como dice su nombre, una asociación, una organización que tiene un propósito delictivo de realizar conjuntamente, permanentemente, con un plan ya definido en el tiempo, en un espacio, inclusive en muchos lugares, digamos, distintos de ejecución, y sobre todo con un impacto enorme en la estabilidad, de la seguridad, de la paz pública y obviamente también del orden económico. Pero en este caso se conoce, por lo que se ha sabido de los últimos años, de cómo ha ido caminando el caso Pablo Kuczynski, de una reunión de 4 personas que han sido comprendidas en un proceso y que en principio todas han afrontado el proceso de manera absolutamente, digamos, por lo menos diligente. Ha parecido que nadie ha intentado siquiera perturbar o alejarse o eludir la acción de la justicia, empezando, y eso hay que reconocerlo, es un hecho notorio, empezando por el propio expresidente. Sí, claro. ¿Cuántos años estuvo detenido en su casa, no? Absolutamente al proceso. Se entiende que las otras personas a las que no se impuso medidas tan graves, incluyendo el ciudadano Sepúlveda de digamos, raíz chilena, también han sido sometidos al proceso penal, así que no tendría por qué existir algún dato para presumir que actúan de manera planificada, concertada, para continuar realizando actividad criminal. Y ese, para mí entender, es un despropósito que lamentablemente está sucediendo en muchísimos casos en los últimos años. Y solo para terminar con este caso, que es importante porque vincula a otro expresidente de la República, ¿cree que esta acusación tenga futuro una vez que pase ya a juicio? A ver, primero habrá que definir si pasa a juicio. Conforme a las reglas del Código Procesal Penal, una acusación ingresa a una etapa de control, de tamiz, que se llama etapa intermedia, donde el juez tiene que revisar si la acusación está o no bien formulada, si cumple o no con los requisitos. Por ejemplo, el caso Fuerza Popular. Sí. El juez que tiene la etapa de control ha devuelto cerca de 9 veces la acusación y hasta ahorita seguimos en esa fase de observaciones a la acusación. Puede suceder también lo mismo, tratándose de una acusación que, como lo ha manifestado su abogado hace unos minutos en una entrevista similar, es una acusación que parece prematura, porque la investigación, el plazo de la investigación, según se conoce, vencía recién en septiembre de este año, y de pronto, no sabemos por qué razón, el fiscal presenta inmediatamente su acusación el día de hoy, faltando buenos cerca de 4 o 5 meses donde pudiera haber quizás complementado mejor su documento. ¿Esto qué va a generar? Una siguiente etapa, y es altamente probable, conforme a estos antecedentes y lo que se ha conocido, que los abogados van a cuestionar la solidez de esta acusación y probablemente va a ser devuelta al Ministerio Público para que la subsane. Doctor, todos en todo se sabe, y la pregunta es qué está pasando en el sistema de justicia y sobre todo qué está pasando entre nuestras instituciones, porque hay claros enfrentamientos dentro del Ministerio Público, el Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Y doctor Julio César Espinosa, en principio, a la interna, vemos estos problemas que hay entre
la fiscal de la Nación, los miembros del equipo especial Lavallato, en específico el fiscal Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez, a quienes se les ha abierto una investigación por las palabras cuando los periodistas válidamente le preguntan pues qué opinaba de este trascendido que sacó el diario La República, que la fiscal de la Nación le habría propuesto al expresidente Toledo una especie de perdón total, de apoyo, si es que contaba todo. Y se le preguntó al fiscal José Domingo Pérez y dijo, ¿usted quiere que me abran un procedimiento por algo? Y lo dijo, pues no, por algo que sería una clara violación al marco legal, y por estas declaraciones le han abierto el proceso. ¿Esto es normal? A ver, yo considero que ninguno de los dos hechos que se conocen acerca de este incidente, digamos, deberían merecer el tipo de respuestas que se está generando. Me explico. La fiscal de la Nación, por mandato de la ley, o sea, el Código Procesal Penal, es la autoridad central en materia de extradición. Eso está clarísimo hace más de 10 años. O sea, a ella le compete dirigir todo el proceso que se realiza cuando se extradita hacia afuera o cuando se extradita hacia nuestro país. Es decir, no hizo mal al estar ese día en el Grupo Aéreo número 8. De ninguna manera, porque el procedimiento de extradición terminaba en el momento que los policías americanos entregaban a nuestras autoridades con un conjunto de procedimientos para verificar su seguridad, su estado de salud y el respeto a sus derechos acá en Perú a nuestras autoridades. Esas autoridades eran el Ministerio Público porque es, repito, por mandato de la ley, la autoridad central en materia de cooperación y de extradición. Hasta ahí, todo bien. Ajá. Y no se sabe, y no se ha conocido, que la fiscal de la Nación haya tenido luego algún tipo de intervención en las horas siguientes o actos procesales distintos, como por ejemplo las audiencias que se realizaron ya con el presidente Toledo. Claro. No la ha tenido porque no le competía. Lo que sacó la República de esta propuesta fue un trascendido y ahí quedó. Así es. No pasó a más. Así es. Pero también me parece poco, digamos, razonable que ese hecho, o sea, un comentario, una respuesta a una entrevista que se hace en un medio televisivo a los fiscales. Lo rodearon, como es normal, al fiscal Domingo Pérez le consultaron varias cosas, pues él contestó, ¿no? En un ámbito en el que la justicia penal está altamente mediatizada por la naturaleza de los casos, por la necesidad de informar, por la necesidad de comunicar casos de amplio, digamos, interés social, pues es razonable que los fiscales tengan que verse casi, por decirlo, compelidos en algunos momentos a tener que responder a la prensa. Pero ese tipo de respuestas que se han brindado, como en este incidente, no parecen ser, a mi entender, respuestas que hayan generado una inconducta funcional grave o intensa como para convertir este incidente, además, que se origina en un trascendido periodístico acerca de que se habría ofrecido o planteado la posibilidad de una colaboración eficaz, que no deja de ser hasta el día de hoy un trascendido, en un incidente que enfrente a dos instancias, claro, de una misma institución. Y aparte, seamos justos, si este trascendido fuese real y la fiscal realmente le hubiese propuesto esto, el fiscal, pues, José Domingo Pérez está en la razón, no le compete a la fiscal de la Nación hacer estas propuestas, ¿no? Por supuesto, pero además hubiera ya fluido esa información. Exacto. O sea, si eso hubiera sucedido o por el lado de la Fiscalía o por el lado de la defensa del expresidente Toledo, ese hecho hubiese ya generado algún tipo de repercusión más concreta, que no ha ocurrido porque al parecer no ha dejado de ser una suerte de especulación periodística. Ahora, doctor, un hecho que resulta mucho más preocupante es lo que vemos a nivel de las instituciones o lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia. Desde el Congreso de la República, nosotros se están presentando denuncias constitucionales contra todos los miembros que integran la Junta Nacional de Justicia, que hay que explicarlo. Es hoy por hoy el órgano que supervisa, fiscaliza a jueces y fiscales, que reemplazó al por todos los hermanitos que había en ese lugar. Pero desde el Congreso están apuntando las pistolas justamente ante esta institución. ¡Oh, sorpresa!, cuando se está investigando una serie de hechos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A ver, el Congreso, lejos de debilitar instituciones que se han intentado refundar en los últimos años, luego de problemas y de sucesos traumáticos como lo sucedido en el Consejo Nacional de la Magistratura anterior, lejos de, insisto, debilitar instituciones nacientes, más bien debería apuntar o contribuir a su fortalecimiento. Ajá. El Consejo Nacional de la Magistratura, entre tantas otras, digamos, taras que tuvo hasta antes de su liquidación anterior,
ha sido precisamente la alta cuota de injerencia política, de diferentes aspectos y diferentes modos en su nombramiento, en su elección, hasta en el ejercicio de su función. Esta experiencia definitivamente ya no la podría soportar el país. O sea que la Junta Nacional, con los defectos que pueda tener, inclusive en su conformación, los temas esta de la precisión de la edad de los magistrados que integran, si es 75 o pueden seguir ejerciendo después de 75, con esas imprecisiones que tendrían que ir poco a poco perfeccionándose, es una institución que de alguna manera ha servido para volver a darle cierta estabilidad al sistema de justicia, confiabilidad, por lo menos la esperanza de que se puede empezar a reconstruir un sistema tan venido a menos después de la década pasada. A ver, llama la atención que los misiles apuntan a una magistrada en particular, la magistrada Inés Tello, que es verdad, tiene 75 años, pero quién duda haber de una jueza, en su momento jueza, que fue fundamental en el juicio contra Vladimiro Montesinos, contra el grupo Colina, y que hoy por hoy está investigando pues a la fiscal de la Nación por varios temas. Y yo, sorpresa, las pistolas desde el Congreso están puestas en la 100 de esa magistrada. Sí, pero hay que entender que este tipo de estrategias que es el Congreso no se deben tampoco personalizar, ¿no? O sea, a eso vamos, ¿no? A cómo intentan debilitar una institución a partir de algún tipo de confrontación con algún magistrado en particular, motivado en algunas cuestiones quizás de carácter inclusive político que se remonta a años atrás, como tú estás mencionando, la intervención o la participación de la magistrada Tello en los procesos de la primera década del año 2000. Y esos antecedentes no invalidan, no inhabilitan la competencia que pueda tener la jueza, y hay que juzgarla por el modo como está realizando su función ahora y por las resoluciones que está dictando en la Junta. Y para terminar, a ver, porque esto es muy importante, la fiscal de la Nación hoy ha salido a decir sobre su tesis, ¿no? Que ella no ha publicado su tesis, no ha hecho pública la tesis para no darle o no generar escarnio sobre su trabajo. Pero un momentito, esto es muy grave, porque para tú ser fiscal de la Nación, para ser, entiendo, fiscal supremo, un requisito es el grado de magíster. Y lo que ella tiene que, digamos, disipar las dudas, porque es una funcionaria pública de alto nivel, justamente que esa tesis existe y que esa tesis es validera. Y ese es el cuestionamiento que se hace hoy por hoy, y entiendo que eso es uno de los puntos de investigación en la Junta. Sí, todo eso se resolvería con un acto tan simple como abrir la información, ¿no? Y creo que todos reclamamos no solo del ciudadano de a pie o del policía que está en la esquina o del profesor que dicta clases en un colegio rural que cumpla su función de manera eficiente, sino también de modo transparente, sobre todo cuando ejercen la alta magistratura. Entonces, todo esto no tendría por qué estar sucediendo ni convertirse en una suerte de telenovela o de drama de varias entregas, si es que la propia autoridad o todas las autoridades brindaran información que además se entiende es una información de carácter público. Exacto, transparencia, ¿no? Transparencia es lo que se le exige a todo funcionario público en general. Muchísimas gracias, doctor Julio César Espinosa.